Los relatos de terror de una hora es una serie de videos que se ha vuelto toda una tradición en este canal, ya que en ella contamos con nuevos relatos de diferentes series, como una canasta de historias terroríficas para sorprender al espectador. Este video es especial para escuchar de fondo mientras realizas otras actividades o mientras estás encerrado en la oscuridad de tu cuarto con audífonos. Así que sin más que decir, espero que disfruten del video especial de hoy. Hola, vengo a contar una experiencia turbia que involucra a unos perros aterradores que me dejó temblando de miedo. Me llamo Oscar, tengo 17 años y soy de Tabasco. Vivo en una colonia muy pobre, no me da pena decirlo, donde apenas hay algunas casas y las calles están sin pavimentar. En la noche no podemos ver porque no hay farolas de luz, ni siquiera en los alrededores. El año pasado, antes de descubrir tu canal, venía caminando a mi casa en la noche, iba solo, cuando inesperadamente sentí la turbia presencia de dos figuras extrañas en la oscuridad que asimilaban a las de dos perros que me observaban fijamente. Los perros eran negros y su apariencia, además de ser algo descuidada, también era inquietante. Casi no podía verlos porque estaban a un lado de la banqueta, pero igual traté de ignorarlos, ya que nunca le tuve miedo a los perros. Lo raro es que en mi colonia casi nadie tenía perros, pero pensé que habían venido de otro sitio a buscar algo de comida, como a veces pasaba. Continué mi trayecto y luego de unos segundos, escuché unos pasos detrás de mí y eran esos dos perros que me estaban siguiendo. Yo volteé y traté de no hacer movimientos bruscos para no asustarlos y que no me vieran como una amenaza. Les hice unos silbidos y sonidos amigables con la boca que a todos los perros les gustan, pero esos ni siquiera se movían, solo se me quedaban viendo. Al mirarlos de frente, sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de sus asquerosas facciones humanas. Digo asquerosas porque fue muy impactante para mí el ver sus rostros con ojos humanos, sus cabezas enormes y sus bocas escurriendo algo de baba. Me quedé en shock por 2 segundos, pero me di la vuelta y seguí caminando, esperando encontrarme a alguien en la calle para no estar solo. Sin embargo, ya era muy tarde y no pasaba nadie, y todavía estaba a una distancia de mi casa, que era de las últimas de la colonia. Todo esto pasó mientras no había ningún tipo de luz afuera, así que ya te imaginarás el pánico que sentía. De pronto, los dos perros se pusieron en sus dos patas, recargando sus espaldas contra una pared, y se empezaron a reír a carcajadas. Uno de ellos quería hablar y movía su boca susurrando algo. Yo ya estaba dispuesto a correr cuando vi que la luz de una ventana se encendía en una casa que estaba al lado. Lo noté al instante pues era la única luz que había en ese lugar. Miré y vi que era una señora con la cara muy asustada. La señora me decía que me metiera a su casa, pues había visto toda la situación desde su ventana. Yo corrí y abrí la puerta, mientras los perros seguían riéndose. Desde dentro, vimos cómo esos perros caminaban en dos patas directamente hacia la ventana y nos observaban. Los animales se quedaron ahí y no se iban. Entonces la señora sacó un rosario y empezó a rezar, pero ni eso los espantó. De repente, los dos perros voltearon hacia su derecha y se escucharon unas voces, como si alguien les estuviera hablando. Los perros nos echaron una última mirada escalofriante, volvieron a su posición normal y se fueron de nuestra vista. La señora y yo nos asomamos sin abrir del todo la puerta y los vimos marchándose junto a un señor muy anciano, con una gabardina negra y un bastón. Las tres figuras se perdieron en la oscuridad y los dos nos quedamos en shock. Le agradecí a la señora y ella me dijo que si quería podía quedarme hasta el amanecer, pero decidí caminar hasta mi casa que ya no estaba tan lejos. Lo último que la mujer me dijo es que ya había visto antes a esos perros y que en realidad son entidades demoníacas comandadas por otra fuerza más poderosa, que podría ser la del turbio hombre de la gabardina. Esa fue mi historia, que a muy poca gente le he contado. En fin, gracias Trastorno Nocturno por leerme y por abrir este espacio para que las personas que hemos vivido algo así podamos desahogarnos. Buenas Trastorno Nocturno, mi nombre es Renata. Por fin he podido encontrar el medio para compartirle el siguiente relato, que tiene que ver con brujería. Ya pasaron como 10 años de esto y aún me dan escalofríos. Lo resumiré, pasa que yo tengo una tía que hace limpias y supuestamente tiene poderes psíquicos, puede hablar con personas fallecidas y todo eso. Por unos problemas que hubo en la familia, dejamos de hablar con ella y cuando esto pasó, tenía ya unos 4 años sin visitarla. Esa tía me quería mucho, pues siempre me vio como una hija, aunque después de que se peleó con mis padres ellos no me dejaban ir a verla. Ellos son muy religiosos y nunca apoyaron lo que hacía mi tía.
Recuerdo que estaba cursando el cuarto semestre de la preparatoria y hubo un tiempo en que soñaba horrible, con cosas demoníacas que me querían llevar. El sueño más común, por ejemplo, era que iba caminando por un largo sendero, repleto de flores, y ahí me encontraba a un familiar muy querido, podía ser mi abuelo, mi madre, etc. Este me daba la mano, pero al tomarla, notaba que era la pata de una cabra, y luego al mirarlo a los ojos, veía que era el diablo sonriendo. Yo despertaba llorando y gritando, y no había forma de parar con esos sueños. Fui con psicólogos y nadie pudo ayudarme. Una noche, volví a tener uno de esos sueños bizarros que me atormentaban. Esta vez pasó lo mismo, me encontré con un familiar caminando en un sendero, quien en este caso era mi hermano ya fallecido, quien luego se transformó en esa bestia horrenda. Yo no podía despertarme, y conforme pasaba más tiempo con su mano agarrada, esta me iba quemando, y sentía ese dolor en lo más profundo de mi ser. Recuerdo que empecé a llorar en el sueño, pues esa bestia no me soltaba. Esta llegó al punto de arrastrarme por el suelo, porque yo ya no podía más. Levanté la mirada y vi que nos estábamos acercando a una especie de hoyo negro como los que hay en el espacio. Cuando de la nada aparece un ave enorme, volando entre los aires, que se miraba como un tipo de cuervo gigante, con las alas abiertas. El ave empezó a atacar a esa criatura tan agresivamente que me soltó y desapareció en la vegetación. Cuando veo el rostro del ave, resulta que era el de mi tía, quien me estaba sonriendo mientras susurraba: «No tengas miedo, Renatita, aquí estoy yo para ayudarte». En ese momento desperté sudando, con palpitaciones y sin poder respirar. Miré mi mano derecha y estaba morada, como cuando se te corta la circulación. Entonces encendí la luz e intenté tranquilizarme. No dormí esa noche, pero más tarde fui a visitar a mi tía a escondidas de mis padres, y tan solo verla ella me abrazó y me preguntó cómo había estado. Platicamos un rato, de la escuela y demás temas, hasta que le saqué el tema de mis pesadillas. Le conté solamente que una criatura quería llevarme, y sin dar más detalles, mi tía se levanta y me dice: «Sí, de hecho, te mirabas muy asustada en el último sueño, pero créeme que esa bestia no te va a volver a molestar nunca más». Cabe recalcar que no le había contado todavía el sueño, donde ella me salvó, y yo me quedé tan impresionada como asustada. Yo la abracé y seguimos platicando por un rato más. Lo más impresionante es que después de ese día, no he vuelto a tener ese tipo de pesadillas, y fue algo que me marcó para siempre. Solo ella y yo sabemos esta historia, que me hizo guardarle mucho respeto a estos temas, pues, aunque mucha gente no cree en ellos, es más que claro que sí existen. Aquí termina mi relato, es la primera vez que cuento esto, así que espero haberlo contado bien. Gracias por este espacio, te mando un gran saludo a ti y a tu comunidad. Cuando tenía como 11 años, una señora, vecina de mis abuelos, tocó a la puerta de la casa de mis abuelos como por eso de las 6 de la mañana. La señora les preguntó si tenían un poco de albahaca que les regalaran, que es un tipo de hierba medicinal, ya que mis abuelos tenían muchas plantas y siempre los vecinos les pedían. Pues resulta que la señora la quería para curar de espanto a su padre, de esas creencias de las personas de antes, puesto que su papá salía todos los días a la playa en la madrugada para recoger troncos de árbol de uva de mar y le había pasado algo muy turbio. Les contó que ese día el señor estaba en la playa recogiendo los tronquitos como siempre lo hacía, cuando dijo haber escuchado el canto de una mujer que venía del mar. Se acercó lentamente hacia donde provenía el canto y dijo ver a una mujer sin ropa, sentada en las piedras, peinando su cabello con sus dedos mientras cantaba. Cuando la mujer se percató del señor, ella volteó la mirada y se tiró al mar. El señor dijo haber visto su cola como la de un gran pez, entonces dejó todo tirado y corriendo llegó hasta su casa, lleno de miedo, y gritando a su hija lo que había visto. Todos en la calle de mis abuelos le creyeron al ver cómo el señor contó la historia, y más tomando en cuenta que el señor estuvo fuera de sí por alrededor de una semana. Siempre que lo recuerdo me impresiona como la primera vez, y de las pocas veces que lo comento pocos suelen creerme, pero en mi familia creemos que sí fue real lo que pasó. Buenas noches, Trastorno Nocturno. Llevaba un buen tiempo queriendo contarte los fenómenos paranormales que me han pasado y hoy por fin decidí compartirlos. A mí me suceden muchas cosas paranormales desde que era niña, pues la casa de mis padres estaba embrujada, por así decirlo, era de esas casas que heredaban de generación en generación, donde incluso muchos familiares perdieron la vida. En fin, incontables cosas que han sucedido allí, causando que se acumularan demasiadas presencias y energías. Una de las primeras cosas que me pasó fue cuando tenía unos 9 años. Yo estaba jugando sola en el patio trasero, pues siempre fui hija única. Entonces, veo a una niña de mi edad parada al fondo del patio, observándome.
Yo me puse muy contenta de ver a otra niña en mi casa y sin pensarlo la invité a jugar con mis muñecas. La niña se me acercó y lo primero que noté fue su ropita. Llevaba un vestidito blanco, manchado de lodo, y su cara era linda, pero se veía muy triste. Mientras jugábamos, le pregunté cuál era su nombre, pero ella no me contestaba. En realidad le hice varias preguntas y jamás obtuve una sola respuesta. La niña se limitaba a tararear una melodía mientras jugaba. Solo recuerdo que acaricié su cabello y ella se enojó, se levantó y fue a esconderse detrás de un árbol. Más noche, platicando con mis padres en la cena, les conté que había jugado con una niña muy bonita en el patio y les conté cómo era. Total, que ellos ni siquiera me prestaron mucha atención, supongo que pensaron que había sido una amiguita imaginaria. Pasaron los días y de repente veía a la misma niña caminando en los pasillos de la casa, pero siempre que la veía, ella corría a esconderse a una de las habitaciones que estaban hasta el final, donde no dormía nadie. Conforme fueron pasando los años, dejé de ver a la niña y llegaron más familiares a vivir con nosotros, unos tíos y sus hijos. Por ende, yo tuve que pasarme a dormir en esa misma habitación que quedaba al fondo. Ya tenía mis 16 años y a pesar de estar grande, no quería irme a esa habitación porque siempre me daba miedo. Aún así, tuve que obedecer a mis padres y empecé a limpiarla y decorarla. Cabe decir que la habitación se conservaba muy bien, pero lo que me incomodaba es que enfrente de la cama había un espejo enorme y bastante espacioso, el cual no podía mover porque estaba pegado a la pared. En fin, después de unos meses durmiendo ahí, los fenómenos paranormales volvieron a suscitarse. Notaba que en las noches había una turbia presencia que me observaba desde el espejo. Como yo duermo a oscuras, no alcanzaba a distinguir qué o quién era. Sin embargo, una vez lo hice. Sucedió en mi cumpleaños número 17, justo en la madrugada, vi claramente una sombra que salió del espejo, así tal cual, caminando. Yo me espanté porque aún estaba despierta y la sombra se paró en la esquina de mi habitación. La silueta se parecía a la de una prima que vivía con nosotros, así que dije su nombre, pero no se movía. Entonces, entendí que esa cosa era algo más y le pregunté, ¿qué eres? ¿Vienes a hacerme daño? Y un agobiante silencio inundó la habitación. No tenía el valor para ir a encender la luz, así que solo me quedé paralizada, cuando en eso, se escuchó una voz femenina tarareando una tierna canción. De inmediato me percaté que era la misma canción que tarareaba la niña fantasma con la que jugaba años atrás. Pero esa silueta no se parecía a la de una pequeña, era una mujer adulta que no me quitaba la mirada de encima. Algo dentro de mí me dijo que ese ser no era maligno, entonces aún con un poco de miedo me levanté a encender la luz, pero la sombra en la esquina de mi habitación desapareció como si nunca hubiera existido. Volteé a ver el espejo y estaba lleno de vapor. No podía explicarme lo que acababa de pasar. Otro día, me desperté y sentí que me estaban acariciando el cabello, abrí los ojos y solamente vi una mano putrefacta al borde de la cama. Todo eso ocasionó que tuviera que tapar el espejo con unas cobijas, y cuando hice eso, dejaron de pasar cosas paranormales en la casa. Después de un año, mis padres me enviaron al extranjero a estudiar la universidad, y por lo que sé, dicha habitación volvió a quedar desocupada. Luego de unos años, mis tíos y sus hijos se fueron a vivir a otro lugar, y mis padres siguen viviendo solos en esa casa. Yo les pregunto si les ha pasado algo turbio ahí, y ellos siempre me han dicho que no, pero sé que solo lo hacen para no asustarme. Ellos se niegan a vender la casa porque dicen que es como parte de la familia y que eso no se puede vender. Eso fue todo. No sé si vayas a leer esto, pero me encanta el contenido que subes. Gracias por la atención. Esta historia nos pasó en una carretera hace unos años. Nosotros somos de Mérida, Yucatán. Como es costumbre, la mayoría de los yucatecos acostumbramos visitar las playas del estado en verano, y ese año no fue la excepción. Habíamos pasado todo el fin de semana por la famosa playa de Chelem, fuimos a cenar al puerto de Progreso con toda mi familia, y llegada la madrugada, por ahí de la 1:30 de la mañana, mi suegra, mi novia y yo, decidimos emprender nuestro viaje de regreso a casa, en Mérida. La carretera que conecta la playa con la ciudad es muy larga, mínimo unos 26 kilómetros para llegar a la playa más cercana, y en algunos tramos ni siquiera hay alumbrado público. El viaje había transcurrido tranquilo, mi suegra venía manejando y mi novia era su copiloto, veníamos bastante atentos y yo venía en la parte de atrás dormido, ya no estábamos muy lejos de entrar a la ciudad. Cuando bajando un puente cercano a un pueblo llamado El Paraíso, aparece de la nada, del lado derecho de la carretera, un perro mestizo mediano, mayormente negro con manchas blancas. Nosotros veníamos muy cerca de este lado de la carretera, no pudimos hacer mucho, impactamos con el animal, se sintió un golpe fuerte y el carro empezó a zigzaguear, hicimos trompo y nos detuvimos a la mitad de la carretera. Lo que mi novia observó por el rabillo de su ojo
Fue al perro, como si nada, sin ningún tipo de rasguño, caminando en dos patas al borde de la carretera y desapareciendo en los arbustos. Nos bajamos del auto para ver los daños, ya no vimos al animal por ninguna parte, pero el impacto había destrozado la defensa del carro. Mi suegra llamó al seguro y fue demasiado complicado para ellos encontrar la zona justa donde nos encontrábamos. Todo estaba totalmente oscuro y no había ninguna referencia con la que pudieran ubicarnos, más allá de un letrero enorme que decía Zona Económica de Progreso, pero ni siquiera aparecía en el mapa. Después de tanto enredo, llegó el seguro, la grúa y unos familiares, ya que el ventilador del carro se había amarrado y era imposible manejarlo. Pasaron los días y mi suegra fue a visitar al mecánico donde habíamos dejado el carro, que era familiar suyo. Él le comentó que buscó cualquier rastro que indicara el golpe con el canino y no encontró absolutamente nada, ni pelo, ni nada, era imposible que lo hubiéramos conectado con el auto. Luego nos dijo que lo más probable, desafortunadamente, es que fuimos víctima de un Huaypec, es decir, un perro brujo, que es protagonista de muchas leyendas mayas. Se trata de un hechicero que hace magia negra, esta le otorga la posibilidad de tomar la forma de un perro y sus intenciones son malas. Gracias a Dios no pasó a más, pero seguimos sin encontrarle una explicación a lo que vivimos esa turbia madrugada en carretera. Buenas tardes, Trastorno, soy seguidora reciente del canal. Esta historia que voy a contar sucedió en mi familia, cuando era muy pequeña como para tener conciencia de ello. Desde chica, en mi casa hemos tenido prohibido hablar de brujería o siquiera mencionar esa palabra. Yo nunca supe a qué se debía eso, hasta que una noche, mis padres me lo contaron. Resulta que una vez, cuando yo estaba recién nacida, vivíamos en una pequeña comunidad rural, éramos muy pobres, y mis papás tenían algunos animales que criaban. Mis padres eran muy felices, a pesar de las carencias, aunque a veces no teníamos ni para comer. Entonces, una de las vecinas les regaló unas 5 gallinas, como un acto de caridad. Al principio, mis padres estaban muy agradecidos, ya que las gallinas ponían muchos huevos y habían pensado en hacerse de más animales para seguir criando. Sin embargo, después de unas semanas, las gallinas empezaron a poner huevos muy grandes, de una coloración oscura y con un olor nauseabundo. Mis padres cuentan que los pocos animalitos que tenían, unos borregos, patos y conejos, amanecían sin vida en el patio trasero, pero lo más escalofriante es que notaron la presencia de algo o alguien allí en el patio que merodeaba por las noches. Muy pronto, mis padres perdieron a todos sus animales y estaban muy tristes porque no se explicaban a qué se debía esa situación. A partir de ese momento, los fenómenos paranormales en la casa se hicieron insoportables. Dice mi mamá que una vez vio la silueta de una mujer sin rostro, muy alta y delgada, cuya cabeza casi topaba con el techo, observándome dormir en mi cuna. Mi madre pegó un grito de horror y cuando fue a despertar a mi padre, dicha mujer ya no estaba. Cuentan que yo me la pasaba llorando todo el día, sin ninguna razón, y que el ambiente en la casa los estaba volviendo locos. Llegaron a tener muchas discusiones y estuvieron a punto de divorciarse a menos del año de casados. Esto fue escalando hasta que una noche, mientras discutían, vieron los dos esa figura horrible tratando de cargarme en brazos y de ahí en adelante me llevaron a dormir con ellos a su cama. El horror era tal que mi madre llamó al sacerdote del pueblo con el propósito de bendecir la casa. Dice que en el momento que el señor entró, notó una energía pesada y negativa, por no decir demoníaca. Les advirtió que eso no era normal y luego de culminar con la bendición, les pidió a los dos que rezaran todas las noches antes de dormir, pues había un mal que quería separarlos. Ellos hicieron caso y las cosas se tranquilizaron. Ellos evidentemente sospechaban de la vecina, pero tampoco querían confrontarla o traer de vuelta toda esa horrible situación, así que simplemente dejaron de dirigirle la palabra. Después de unos meses, la señora fue decayendo a tal punto que estaba en los huesos, nadie iba a verla y falleció sola en su hogar. Pasado esto, una señora de la comunidad les comentó muy discretamente que la vecina le había confesado que nos hizo brujería porque nos odiaba en secreto. Contó que ella fue una mujer que nunca pudo tener hijos y envidiaba a mis padres, que eran jóvenes y recién estaban formando su pequeña familia. Dicen que la mujer había quedado loca desde que su marido la abandonó al no poder procrear. Al enterarse de eso, y con todo lo que habían pasado, mis padres se fueron a la ciudad, donde poco a poco nos empezó a ir mejor. Al conocer esta historia, entendí por qué no querían saber nada de temas paranormales, aunque de forma paradójica, a mí me hizo tener más curiosidad sobre eso. Esa es una de tantas historias que conozco, me alegraría si pudieras compartirla. Y si gustas, puedo contarte más relatos que son igual de escalofriantes. Hasta luego.
Hace como 5 años, me desperté en la madrugada de la nada y escuché claramente cómo mis sobrinos jugaban en la calle y uno de ellos me llamó por mi nombre. Acto seguido, me sorprendí y tomé el teléfono y vi la hora. Me pareció algo extraño que ellos estuvieran afuera tan tarde, por lo que de inmediato me levanté y salí para decirles que entraran, ya que era noche y estaba todo oscuro. Al momento de levantarme, escuchaba cómo se alejaban las voces y salí, y como no los vi, caminé hacia la esquina de donde yo vivía para ver si de casualidad estaban jugando con otros niños. Por lo siguiente, al llegar a la esquina, sentí un aire frío que invadía mi cuerpo. En eso, como que reaccioné y dije que eso no era normal, a lo que regresé a mi casa y fui a ver si ellos estaban ahí. Y efectivamente, mis sobrinos estaban durmiendo plácidamente en sus habitaciones. Y lo más extraño es que ya me ha pasado algo parecido como 3 veces, siempre escucho o veo a personas que conozco y al final nunca están en ese lugar. Hola, trastorno nocturno. Esta anécdota me sucedió hace 9 años y aunque no tiene nada que ver con lo paranormal, me llena de terror de solo recordarla. Resulta que una noche, unas amigas y yo fuimos a un bar de karaoke en el centro de Monterrey, festejando el cumpleaños de una de ellas. No estábamos tomando mucho, solo íbamos nosotras a nuestro ambiente. El lugar se encontraba lleno, pues era un sábado por la noche, y entre todas esas personas, vimos a un chico muy atractivo que nos miraba desde una mesa. Ese sujeto estaba sentado solo, tomándose un trago, iba bien vestido, y recuerdo que tenía un tatuaje de una serpiente en el cuello. Yo se lo comenté a mis amigas, y también lo notaron, pues era demasiado obvio. Yo le devolvía la mirada, pero no podía sostenerla por más de 5 segundos, pues sus ojos eran profundos e intimidantes, como esa típica mirada de cazador que tienen algunas personas. Total, que nosotras seguimos festejando, lo perdimos de vista y nos olvidamos de la situación. Un rato después, ya para irnos, nos subimos al auto de mi amiga y este no arrancaba. Ella intentaba encenderlo una y otra vez, pero no encendía. Entonces, este chico que vimos en el bar se apareció de repente, nos saludó, con un tono de voz amigable, y con una gran elocuencia se ofreció a llevarnos en su auto. Mis amigas quedaron encantadas con la actitud del tipo, pero una de ellas se me quedó viendo, y me susurró que notaba algo raro en el que no le daba confianza. Al final rechazamos su ayuda, sin embargo, el sujeto no aceptaba un no por respuesta. Yo estuve a punto de irme con él, hasta que mi amiga le dijo de una forma muy grosera que se largara, que no necesitábamos de su ayuda. El tipo se fue y nos molestamos con ella por tratar así a alguien que solo quería ayudar. Otra amiga se bajó a revisar el motor y para nuestra sorpresa, vio que la batería estaba desconectada, solo tuvo que volver a conectarla y el auto encendió de forma normal. Todas nos preguntamos cómo eso había sido posible. Semanas después, una de mis amigas me envió una publicación de Facebook donde decía que las autoridades estaban buscando a ese mismo hombre, pues era sospechoso de la desaparición de una mujer en la ciudad. En el post había unas fotos de él en un elevador con una muchacha, captadas por las cámaras de seguridad, sus rostros estaban censurados, pero se veía su tatuaje en el cuello. Hasta la fecha se dice que nadie pudo dar con la localización de ese hombre, y esa fue la última vez que vieron a esa chica. Así que si no fuera por la intuición de nuestra amiga, nos pudo haber pasado algo horrible esa noche. En fin, cosas así pasan más seguido de lo que uno cree, y desde ese día aprendí que las apariencias engañan. Gracias por leer mi historia, Trastorno Nocturno, realmente disfruto de tus relatos antes de irme a dormir. Si la subes solo te pediría que ocultes mi apellido. Saludos. Cuando tenía 10 años, salí a desayunar con mi familia y por casualidad me encontré con un amigo que vivía por mi casa. Ahí mismo me contó que terminando de desayunar se irían a la playa, me invitaron y por la edad y eso pidieron permiso a mis papás para que me dejaran ir. Cuando llegamos a la playa, sus papás se pusieron a platicar con otras personas, un poco alejados de la playa. Nosotros nos fuimos a un muelle que había cerca, pero no a la vista de sus padres. Entre broma y broma, mi amigo me empujó al agua jugando, y al momento de caerme, me alcancé a voltear, lo agarré de su camisa y caímos los dos al agua. Ninguno de los dos sabíamos nadar. En ese momento, se me vino en menos de un minuto los recuerdos felices que llevaba en mi corta vida, mi familia, qué pensarían, que jamás encontrarían mi cuerpo en el mar, entre otras cosas. En un momento me rendí, al igual sentí que mi amigo también dejó de moverse cerca. Cerré los ojos y me despedí de este mundo, cuando de repente aparece un señor en medio de la nada, me sube a sus hombros y a mi amigo también, nos sacó y duramos como 5 minutos estabilizándonos porque no podíamos respirar bien, ni tragar, y tampoco mirar por completo. El señor nos llama la atención y de un momento a otro desaparece.
No era tiempo vacacional para que la playa estuviera muy habitada o algo que significara hubiera muchas personas, y aún así no vimos a dónde se fue dicho hombre. Desde ese momento he vivido varias experiencias que se podrían decir me ponen mucho en peligro, pero siempre siento que hay algo más conmigo que me protege. Hola, no sé si vayan a leer mi historia, pero le sucedió a mi prima. En ese entonces yo tenía 12 y ella 9, vivíamos en la ciudad de Campeche. Si hay algo que identifica a Campeche son sus cerros, y nuestra casa estaba ubicada justamente debajo de un cerro, el cual ocultaba cuevas pequeñas en sus paredes. Mi tatarabuela decía que esas cuevas eran de los aluses, nombre que se les da a los duendes en la península de Yucatán. Es algo impactante lo que pasó, ya que nosotros, para poder tener agua y lavarnos las manos, teníamos que ir a una pequeña plataforma, conocida como batea, que se encontraba en la parte de atrás de la casa, a unos 6 metros de la puerta trasera de la vivienda. Era una noche tranquila, exactamente a las 10:30, cuando a mi prima le pidieron que fuera por una cubeta de agua a la plataforma. Mi prima, muy segura, fue a la plataforma y demoró en llegar. Al momento de ir por el agua, vimos que asomó su cuerpo a la casa y pegó un grito de susto inesperado. Justamente en ese momento se sintió un aire muy frío entrando en la casa, cosa que nos dejó a todos con la piel enchinada. Ella relata que cuando caminó a buscar el agua, justamente atrás del gallinero, una personita de aproximadamente 50 centímetros de altura la estaba viendo. Menciona que su rostro era muy arrugado, unos ojos muy rojos y una sonrisa enorme. Claramente era una luz, que algunos son conocidos por llevarse a los niños o ofreciéndoles juguetes o dulces para perderlos en los cerros. Mi prima menciona que el ente le hacía sonidos como silbando y le decía que fuera con él mientras le movía la mano. Ella supo que lo que estaba viendo era un duende, a lo cual de inmediato trató de gritar, pero al ver que no podía gritar, el aluse empezó a caminar hacia ella. Mi prima empezó a caminar a la casa, sus piernas las sentía pesadas y sentía que poco a poco el aluse la alcanzaba. Ya al llegar a la puerta de la casa, fue cuando logró pegar el grito de miedo. Desde ese acontecimiento, empezamos a dejar cubetas de agua alrededor del gallinero y otra cubeta justo en la puerta trasera, ya que los aluses le temen al agua. Hasta entonces no hemos vuelto a ver al duende que se esconde en la cueva. Adjunto imagen de algo similar a lo que mi prima vio ese día. Yo vivo a 2 cuadras del panteón más grande de la Ciudad de México y pasan cosas muy turbias. El panteón está pegado al bosque y cuando vas caminando te encuentras los ataúdes por ahí, vacíos, en fin, la gente se roba todo incluyendo los cuerpos para hacer cosas que ya sabrán, de gente enferma. En general se siente muy pesado el ambiente y hay una cúpula creada con los árboles, en un espacio en el que se quemó un círculo en el suelo. Se siente horrible estar ahí dentro, pues hay un árbol también al que le cayó un rayo en una tormenta. Una vez tuve un picnic en el bosque de al lado con una chica que me gustaba y nos encontramos un ritual ahí espantoso. En mi casa se han movido algunas cosas, como la cortina del baño o han jalado las sillas del comedor, pero afortunadamente no pasa de ahí. A mí me da mucho asco comer con las ventanas abiertas porque también en ese panteón hay muchas y muy grandes fosas comunes, el horno suele estar muy activo sin descanso. Me da la impresión de que termino comiendo y respirando todo eso. Tengo fotos de todo por si quieren verlas, me dan un poquito de ansiedad pero pues ahí las tengo. Saludos y gracias por leerme. Buenas noches, quiero contar esta historia que me pasó hace tiempo, como unos 3 años. Recuerdo que en ese tiempo me vine a la casa de mis abuelos a estudiar, debido a unos asuntos. El caso es que mi abuelo me llevaba a trabajar con él y con mi primo, y nos quedábamos cuidando sus parcelas. En el pueblo se contaba sobre un demonio que se convertía en perro, y ese día mi abuelo nos dejó solos en los sembradíos. Cayó la tarde y empezamos a sentirnos observados. Entonces, mi primo oyó que alguien decía su nombre y decidió ver quién era. Después, se oyeron unos gritos y fui a revisar, pero no estaba mi primo. Fui caminando al pueblo a pedir ayuda y todos los del pueblo empezaron a buscar a mi primo y después de media hora, lo encontramos con heridas en todo el cuerpo, como si fueran garras. Él nos contó que algo, una criatura como de 2 metros, se lo llevó al monte donde lo empezó a atacar y vio que tenía cara de perro y patas de cabra. Pero desde ese día nada volvió a ser igual, pues mi primo se comportaba de una manera agresiva e incluso una noche lo oyeron rezando cosas del diablo.
Cabe resaltar que esas oraciones atraían algo, pues en las noches se oían ruidos e iban a golpear la puerta de la casa. Mi abuelo, ya cansado, llevó a curar a mi primo, y cuando lo hicieron, en cuanto lo empezaron a curar, decía y gritaba cosas como: él ya viene, nos va a llevar a todos, y otras cosas turbias. Actualmente mi primo quedó traumado y no sale de la casa, pero eso sí, esa cosa sigue rondando en el pueblo. Dice mi abuela que al día siguiente encontraron a un señor que vivía un poco lejos de donde ellos, que lo fueron a visitar porque tenían que hablar con él sobre unos asuntos de un terreno o algo así, pero que cuando llegaron y tocaron, había salido su esposa, diciendo que alguien le había disparado en el hombro y estaba en el hospital. Desde ese momento, dice mi abuela que ya nunca se acercaron a ese señor y señora, porque les iba a pegar algo malo. Espero puedas leer mi historia y aparecer en un vídeo. Puedes utilizar mi nombre, Daniela. Gracias, un saludo. Yo trabajé en un centro comercial de la Ciudad de México, llamado Parque Delta, y conocí a un chico que trabajaba en el Cinemex que está en esa plaza. Por si no lo saben, doy un poco de contexto. Antes, lo que hoy es Parque Delta, era un estadio de béisbol, y cuando fue el sismo de 1985 fue ocupado como morgue provisional, ya que los cuerpos eran tantos que no tenían dónde ponerlos. Estos estaban clasificados en 3, reconocidos, desconocidos y restos. Con este contexto, paso a lo que es mi historia. Toda la plaza da muy malas vibras, en el sentido de que el ambiente se siente raro y siempre te sientes observado. Ahí pasan y se ven muchas cosas raras. Este chico que trabajó en Cinemex me contó que en las últimas funciones, cuando les tocaba limpiar la sala, veían que había gente sentada hasta arriba observando la pantalla. Y esa gente se miraba con una apariencia polvosa, como si les hubieran echado cal encima, y que por la luz de la pantalla se distinguía que algunos se miraban heridos o lastimados. Ellos tenían la orden de solo salir, esperar unos minutos y regresar para ver si ya no estaban. Me contó que en el baño de mujeres se escuchaba a una persona llorar, pero que no te tenías que asomar por abajo de los baños porque solo veías unas piernas y te sacaban un buen susto. También cuando limpiaban la dulcería veían de reojo a alguien arrastrándose, como si no le funcionaran las piernas, pero cuando volteaban nunca había nadie. En ese cine siempre les prendían y apagaban las luces, las maquinitas que tienen se prendían solas, etc. Un sinfín de cosas pasan y se ven en esa plaza, de pobres almas que seguramente se quedaron atrapadas en ese lugar. ¿Qué tal trastorno? Hace unos días vi un video tuyo sobre relatos ocurridos en el mar y trajo a mi memoria algo que me sucedió en un bote cuando era pequeño. Cabe decir que esto solo lo sabemos mi padre y yo, y nunca se lo contamos a nadie para que no creyeran que estamos locos. Hace muchos años, mi padre había comprado un bote en el cual iba a pescar. Una vez, le pedí que me llevara a dar un paseo en una playa, y después de insistirle un rato, accedió a llevarme. Ese día la playa estaba más solitaria, y la marea estaba subiendo peligrosamente, así que no quisimos ir tan profundo. Me senté y me puse a observar la belleza del mar en su máximo esplendor. Siendo un niño, me abrumó el estar rodeado de pura agua, sin nada ni nadie a nuestro alrededor. Después de unos minutos, cuando cayó el atardecer, algo pasó con las olas que se empezaron a mover de forma agresiva, y la misma corriente nos fue llevando a lo hondo del agua. Recuerdo que mi papá perdió el control del bote, y en un determinado punto, el motor se apagó repentinamente. Yo me asusté, pues el bote se movía de un lado al otro, y pensamos que en cualquier momento se nos iba a dar vuelta. En menos de 10 minutos ya habíamos perdido de vista la orilla casi en su totalidad. Notamos que el agua ya se estaba metiendo a nuestro bote, cuando en eso, vimos que dentro de una ola enorme, venía una criatura digna de un cuento de ficción, que parecía ser combinación de un pulpo con una persona. Ese animal tenía unos tentáculos, pero su cabeza y torso eran humanos. Cuando la ola cayó, dejamos de ver por completo a dicha criatura, y abajo, en las profundidades del oscuro océano, se escuchó una especie de canto en extremo potente, que hizo vibrar el bote y toda el agua. Luego, a unos metros del bote, se juntaron un montón de peces pequeños dando vueltas en círculos, hasta que algo los empezó a absorber hacia abajo. Vimos que era una especie de orificio redondo, con una circunferencia de unos 10 o 15 metros, y era la boca de esa horrenda criatura. Esta nadó por una corta distancia, y emergió para envolverse dentro de otra ola, perdiéndola de vista al instante. Lo último que pudimos ver es que en efecto su figura era humanoide, por lo que pensamos que ese día nos encontramos con un animal marino aún desconocido. Lo más curioso es que a ese animal parecían no llamarle la atención los humanos, y creemos que solo estaba de caza, por así decirlo.
Pasaron muchos meses para que volviéramos a ir a pescar juntos, pero ya han pasado más de 20 años de dicho suceso y jamás nos hemos vuelto a encontrar algo parecido otra vez. Mi padre dice que tomando en cuenta lo enorme que es el océano, criaturas como esa solo se ven una sola vez en la vida y que debe haber más deambulando en las profundidades de otros océanos. Acá termina mi historia, espero que te hayas tomado el tiempo de leerla y si fue así te lo agradezco mucho. Te mando un saludo desde el puerto de Veracruz. A mí me ocurrió algo escalofriante mientras trabajaba en el turno nocturno. Yo trabajé en una farmacia en el turno de la noche, recuerdo que era un domingo, y en mi pueblo, a partir de las 12 de la noche ya no hay gente en las calles. Yo me puse a limpiar la góndola de medicamentos y puse la música a todo volumen. Por eso de las 2 de la mañana yo seguía limpiando, pero empecé a sentir una vibra muy pesada, a la que no le puse mucha atención. Después, no sé cómo volteo a ventanilla y veo a una niña asomada en la ventana. Inmediatamente me levanté y corrí hacia allá, porque pensé que esa niña andaba con un adulto, pero para mi sorpresa solamente era ella. Me acuerdo que traía un vestido negro, andaba descalza y tenía la carita con muchas pecas. A la hora que la atendí me dijo, oye, quiero una botella de agua por favor, e inmediatamente me estiró la manita y traía puras moneditas de 50 centavos. Me pareció raro, pero me puse a contar y le dije que me esperara en lo que iba a pasar el producto por la caja. Fui corriendo y todo normal, en eso, yo le pregunté con quién venía o qué hacía a esta hora afuera, y solo me le quedé viendo y puso sus dedos en su boca, como pidiéndome que guardara silencio. Yo me quedé asombrada, y en eso empieza a sonar el teléfono de la farmacia. En lo que fui a contestar, la niña desapareció. Después volví a mi rutina de limpiar, pero para ese entonces ya eran las 3 de la mañana, y me pareció extraño que después de la niña nadie se había asomado a la farmacia. Bueno, yo seguía con lo mismo, pero después volví a voltear a ventanilla, y para mi sorpresa, la niña había vuelto a estar ahí, y ahora sí sentí algo de miedo por dentro. De nuevo me pidió una botella de agua, e hice lo mismo, pasé el producto y se lo entregué, pero ya no le hablé ni nada. Ella se me quedó viendo, y me dijo, oye, ven a jugar conmigo. Yo sentí escalofríos, pero me hice la valiente y le respondí que no lo haría, y la niña salió caminando sin quitarme los ojos de encima y se perdió entre la calle. El resto del turno me quedé confundida por lo que pasó, pero seguí trabajando. Ya en la mañana que entró el otro turno, hice corte de caja y todo aquello, y adivina qué, me hizo falta el dinero de las 2 botellas de agua, o sea que el dinero que la niña me había dado no estaba, como si nunca hubiera existido. Yo no dije nada y puse el dinero faltante de mi bolsa. Salí de la farmacia y caminé hacia mi casa, y en lo que iba caminando, a lo lejos, me volví a cruzar con esa niña, y esta vez solo me estaba estirando la mano diciéndome que me fuera con ella. Yo apresuré el paso sin verla a los ojos porque me daba mucho miedo. Al día siguiente me enfermé de gravedad y estuve un mes internada en el hospital. Todavía sigo sin entender lo que pasó esa noche. ¿Qué tal, trastorno nocturno? Antes que nada espero que tú y tus oyentes se encuentren muy bien. La historia que te voy a narrar no me sucedió a mí, más sí a lo que es mi abuelita, mi bisabuela y el esposo de ella, a quien quiero mucho. Para contextualizar, la familia de mi mamá siempre ha vivido en un pueblo muy rural del estado de Hidalgo. Este lugar es tranquilo y bonito, pues cuenta con una enorme cantidad de barrancas, sembradíos, flora y fauna encantadora. Sin embargo, hace años no era así. Cuando mi abuelita era una niña pequeña, vivía en una casa no muy grande. Era simple, hecha de concreto, que actualmente sigue de pie, y para aquel entonces era común escuchar entre los pocos vecinos avistamientos de brujas, duendes, sucesos paranormales macabros y un largo etcétera. Pues, según lo que dice la gente de ahí, todo esto era frecuente por la casi nula urbanización y la ausencia de cosas religiosas inclinadas al catolicismo. En fin, al ser una época algo arcaica, el machismo era el sol de cada día. Lamentablemente mi bisabuelita y su hija lo vivieron de primera mano, pero principalmente la primera de ellas. Lo que era mi bisabuelo, su esposo, no fue exactamente un buen hombre. Por lo que sé, era alguien que se la pasaba embriagándose todo el tiempo, maldecía a todo o a quien fuera, no aportaba mucho, por no decir casi nada al hogar, y para terminar la serie de comportamientos desagradables, también golpeaba a mi bisabuela. Una noche, volviendo de una habitual borrachera, mi bisabuelo llegó a casa con un malestar, uno que no era frecuente ni normal, sentía que alguien lo perseguía con el fin de llevárselo. Este malestar venía acompañado de un fuerte dolor que lo dejó postrado en una cama. Los días pasaban y él seguía incapacitado. Fue tanto el tiempo de aquella condición que ya no era una opción creer que lo que le pasaba era producto del alcohol.
En las noches, mi bisabuelo gritaba del dolor que sentía, decía cosas incoherentes, entre las pocas oraciones congruentes que pudo formar, era una donde reclamaba el sentir un fuerte calor en los pies, un calor infernal que lo quemaba, incluso en las madrugadas más frías. Cabe recalcar que él no podía estar ni un segundo de pie por lo antes mencionado. Una noche, se levantó para dirigirse a la única puerta de entrada con mucha urgencia, y en el momento que su hija lo vio, se le acercó y le cuestionó por qué se había levantado, pero él no respondió. Era tanta la desesperación de marcharse que comenzó a azotar la puerta con una fuerza casi inhumana para abrirla, puerta que nunca se abrió, ya que sin que él lo supiera, esa entrada había sido amarrada por fuera tiempo atrás, para evitar que él se marchara. Pues no era la primera vez que lo había intentado. Él explicó en una ocasión que alguien le hablaba con la intención de que acudiera al llamado. Al fracasar su intento de salida, cayó al piso y mi abuela lo llevó de nuevo a su cama. Ella se sentó al lado de su padre y se quedó dormida, entrando en un sueño vívido. Ella explica que al principio veía un resplandor blanco y alguien le hablaba al oído, aquella voz era angelical por así decirlo. Pero, al contrario de lo que se pudiese pensar, mi abuelita se estremeció al escuchar lo que esa voz le dijo. Marce, despierta, hay alguien al lado de ti que te quiere quitar la vida. Ella, con las emociones a flor de piel, despertó y se paralizó al ver lo que sucedía frente a sus ojos. Mi bisabuelo yacía en el suelo, arrastrándose, lo digo con respeto, pero yacía moribundo, y para ese momento, recobró la conciencia y volvió a recostarlo en la cama, lugar donde horas después, ya ocurriendo la madrugada, falleció. Desconozco qué pasó con su cuerpo, si hubo o no santa sepultura, pero probablemente sí la hubo. Digo supuesta posesión, porque independientemente de que yo no crea en esas cosas, nunca se supo qué le sucedía exactamente, pues a veces, también parecía que el que hablaba no era él, y tenía comportamientos antinaturales. Esta es mi historia, Trastorno Nocturno, muchas gracias por leerme y espero que puedas compartirla con tu público. Cuídate, nos vemos. Buenas Trastorno Nocturno, mi nombre es Pedro, tengo 34 años y te sigo desde la Ciudad de México. Hay muchos relatos que quisiera contarte, pero esta vez te contaré algunos que han ocurrido en el metro. Como ya sabrás, el metro de la Ciudad de México han pasado cosas demasiado turbias y se cuentan muchas leyendas sobre apariciones. Yo conozco a un buen amigo mío que trabajó en una línea del metro y dice que varias veces lo espantaron y se decía que en esa línea se escuchaban llantos y gritos horribles casi a la medianoche. Cuenta que una vez, ya era muy noche y estaban a punto de cerrar el servicio, cuando escucharon los gritos de una mujer abajo del tren del metro, en los rieles, esta mujer gritaba con mucha angustia y dolor, pero cuando fueron a ver, los gritos se transformaron en risas, y pues supieron que un ente se estaba burlando de ellos. Hace más de 10 años aproximadamente, me tocó ver en metro La Raza, línea amarilla, algo que jamás olvidaré. Yo estaba escuchando música con mis audífonos cuando llegó una pareja de jóvenes que ya venían discutiendo y discutieron por algunos minutos más frente a mí. Yo miré mi reloj, puesto que ya se había tardado en pasar el tren, no tardé en volver a mirar mi reloj, cuando de pronto, algo se detuvo, se sintió un aire frío, volteo a ver a la pareja y el muchachito, en un arranque de locura se avienta y unos segundos después pasa el tren. La joven se quedó quieta, en estado de shock y cayó desmayada al piso. Traté de pedir auxilio inmediato, pero el conductor del convoy ni se inmutó y la gente a mi alrededor tampoco. Miré mi reloj y ya estaba funcionando de nuevo, volteé a ver a dónde estaba la chica y no había rastro de ella. Volteé a todos lados desesperado y todo transcurría normalmente. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi novia, me dijo que pudo haber sido una alucinación, pero fue algo que yo vi claramente. Otras personas que conozco dicen que se aparece el fantasma de una niña en la estación Boulevard Puerto Aéreo. La historia dice que se le aparece a los usuarios a altas horas de la noche, cuando está muy próximo en fin del servicio. Los que la han visto aseguran que una niña se acerca a ellos para pedirles si le ayudan a amarrarse las agujetas. Los usuarios, al aceptar y agacharse, ven que la niña no tiene pies. Y después, al alzar la mirada de vuelta, la niña ya no está. En fin, hay un montón de historias que han ocurrido allí que me causan escalofríos, pues además de las cosas paranormales está el tema de la inseguridad, por eso cada vez que tengo que tomar el metro trato de ser lo más cauteloso posible. Hola, he visto muchos de tus videos, no hay una serie en específico que me interese, todas las disfruto. Sin embargo, en estos días, mientras veía un video tuyo, recordé algo, o más bien entendí lo que me pudo haber pasado y que en ese momento no imaginaba. Yo soy muy apegada a los animales.
Desde muy pequeña, sufrí mucho de parálisis de sueño, escuchaba voces que movían mi cama y básicamente me atormentaban durante mucho tiempo, hasta que mi abuelo me dijo, deja de tener miedo, y se irán. Eso hice, y así pasó, las voces eventualmente dejaron de visitarme. A pesar de ello, siempre he sido apegada a lo paranormal, habiendo tenido una inmensa cantidad de cosas raras que me han pasado. Una de ellas, y la que creo que solucioné viendo uno de tus videos, es la siguiente. Tenía 16 años cuando me mudé con mis tíos, dormía sola en una habitación que tenía una ventana, pero no tenía vidrio como tal, solo una especie de plástico, con un bonito patrón semitransparente, tanto en la puerta como en la ventana. Pero en tu canal vi un video de animales actuando como personas y recordé que unas noches atrás, de hecho, varias veces había un gato extraño que se quedaba mirando mi puerta. ¿Cómo lo sé? Pues a veces no podía dormir y salía a ver, y él era el único allí, parado en el pasillo. A veces iba al baño y lo encontraba allí cerca, pero no me asustaba, me llevaba bien con él, de hecho incluso solo en las noches le hablaba y le decía, oh, solo eres tú otra vez, normalizando esa situación. La esposa de mi tío solía ser mala conmigo, no tengo padres, y para ella supongo que yo era innecesaria. Un día en la noche, ella salió corriendo del baño porque alguien la llamó por su nombre. Lo interesante es que lo único que había por allí era el gato que siempre me miraba. A veces en las noches algo tocaba a mi puerta, pero ya acostumbrada a eso solo decía, estoy tratando de dormir, no molestes. Sumado a muchas cosas raras que pasaban, me hacen creer que tal vez siempre fue él todo ese tiempo. Por si eso no fuera suficiente, yo le hablaba como si fuera otra persona, y él lo entendía, sabía que podía entenderme. Ya no vivo ahí actualmente, pero sé que el gato está vivo. De hecho, pensé en regresar para visitarlo a ver si lo encuentro, y preguntarle sobre todas esas cosas que pasaron, para ver si por primera vez me devuelve la palabra. Eso es todo por ahora, si quieres puedes compartir la historia, no soy buena contando esto, pero quizá cuando me entere bien de todo pueda venir con nueva información. Solo sé que ese gato sigue vivo, y me gustaría esta vez tomarle alguna foto para compartirla contigo y tu comunidad. Saludos y gracias por leer mi historia. Hola, yo he tenido experiencias muy raras con los sueños, me ha pasado en ocasiones específicas que sueño con los backrooms y en una ocasión quedé atrapada en uno de ellos. Recuerdo que se trataba de uno de los mundos donde es pura agua. La cuestión está que yo ese día que me dormí era temprano, eran como las 9 de la noche, cosa que muy rara vez hago. Entonces, pasa que en el sueño me quedé atrapada, y después de lo que fueron horas por fin logré encontrar la salida, y pasaron dos cosas muy extrañas. Para dar un contexto, yo duermo con mi hermana que es 2 años menor que yo, por lo que dejamos la luz del baño encendida. Nuestra cama es una litera y hemos optado por poner unas sábanas colgando por un lado para que sean como un tipo de pared, pues yo desde chica veo cosas paranormales y si esa zona está descubierta empiezo a ver figuras y siluetas en la habitación. La cosa está en que cuando me desperté estaba paralizada, no me podía mover y las sábanas que tapan todo alrededor para que no se vea nada estaban movidas ligeramente, como si algo se estuviera asomando. Me dio miedo porque cuando enfoqué la vista había algo asomándose y esa cosa me miraba fijo. Por un lado pensé, a lo mejor mi hermana puso algo allí, qué sé yo, y estaba viendo raro. Pero de repente, esa cosa empezó a abrir más la sábana, me agarró del pie y empezó a jalarme hacia afuera, y yo estaba muy asustada. Empecé a mover los dedos del pie para salir de la parálisis, de repente la cosa me soltó y mi hermana se sentó y empezó a tocarme por todos lados, y fue que por fin me pude mover. Lo único que pasó por mi mente fue que casi me llevan no sé a dónde. Y para ponerlo más raro, mi hermana me pregunta que por qué tenía la ropa mojada, tenía la camisa mojada, desde la altura del pecho hasta abajo en mis shorts, pero la cama no estaba mojada, solamente yo. Mi hermana señala el reloj y vimos que eran las 3:33 de la madrugada y nos quedamos viendo a la cara con mucho terror. Es una de las cosas más raras que me ha pasado, suelen pasarme estas cosas muy seguido de hecho. Más que todo cuando sueño con las backrooms, sueño hasta el amanecer y a veces me quedan marcas en la piel, moretones, especialmente si me caigo en el mismo sueño. Hasta un día desperté con pétalos de flores debajo de mi almohada cuando soñé en un mundo donde todo era jardín con un campo abierto de flores. Buenas noches, he visto los relatos de terror que subes y vengo a contarte uno que me sucedió hace pocos años. Todo empieza desde antes de que yo naciera. Pasa que acá en Ecuador existe la creencia en un duende mejor conocido como el Tintín, que se enamora de las chicas que tienen el cabello largo y que duermen con ropa corta. Y precisamente mi tía era de las personas que se dejaban crecer el cabello muy largo, al punto de que le llegaba más abajo de la espalda, y eso llamó la atención de dicho ente.
Ella se dio cuenta junto con mi abuela y mis tías porque amanecía con marcas en su cuerpo, o como lo decimos acá, con moretones o chupetes. Después de un tiempo, mi tía quedó embarazada, pero no había tenido relaciones con nadie. Tuvo al bebé en su casa, ahí improvisaron el parto porque no alcanzaron a ir al hospital y según cuenta mi mamá, cuando el bebé nació, salió antes de tiempo, con una apariencia deforme y sin vida. Todos creyeron que fue el Tintín quien la embarazó. Luego de años esto volvió a suceder con otra tía, quien amanecía con marcas y rasguños, y algo rondaba en nuestro techo que era de lámina, además de escucharse ruidos en las madrugadas. Supimos que no era algo normal, pues esa cosa siempre saltaba y rascaba el techo con sus uñas, y el sonido era fuerte. Solía dejar las marcas de las uñas en el techo. Justo en esa misma casa había un hueco como un pozo, en el que siempre creímos que de ahí salía el duende, pues siempre que se caían mangos de la planta que teníamos, y estos aparecían mordidos cerca del pozo. Ese pozo ahora está tapado con hojas de plantas, piedras, entre otras cosas. Para terminar, mi tío me contó que este ser una vez se le presentó cuando él fue al patio, lo vio en el árbol de mango, trepado, su cabeza era humana, así como su torso, pero de los pies para abajo eran los de un gato muy negro, como si estuviera en plena transformación. Hasta el día de hoy no sabemos si era un nahual o el Tintín. Otra vez yo misma lo vi mientras jugaba en el celular en mi cuarto. En ese tiempo tenía 10 años y lo vi caminar desde el patio hasta debajo de nuestra cama, y eso me espantó. Luego de contarle a mi madre me creyó porque estaba llorando, temblando y en pánico. Otra de las veces que lo escuchamos fue una madrugada, como raspando un machete y hacer demasiado ruido. Eso se nos hizo extraño, ya que nadie podría estar a las 3 de la mañana raspando un machete en nuestro patio y nadie vivía en la casa de enseguida. Luego de todo esto, mi familia se hizo cristiana y dicha criatura dejó de aparecerse y de hacer ruido en las noches. Mi familia ya estaba cansada de eso que nos aterrorizó por años, pero lo que sea que haya sido eso, era algo de otro mundo y no era normal. Esa fue mi historia, espero que esto no vuelva a pasar. Saludos y espero que pongas este relato, estaré pendiente a tu canal de YouTube. ¿Qué tal? Le escribo desde Costa Rica para contarte una extraña experiencia inexplicable y a la vez aterradora. Esto me sucedió precisamente en los primeros días de enero, pero del año 2016. Recuerdo que vivíamos en un lugar no muy habitado, en ese entonces era un lugar lleno de parques y bosques oscuros, y en la actualidad ya hay más casas por aquí. A mí me gustaba subirme al techo de mi casa en las noches a ver las estrellas. Esa vez vi una especie de avioneta redonda que giraba y daba vueltas en el aire. La avioneta se miraba muy extraña, pues tenía una forma redonda u ovalada, y no era blanca como la mayoría, tenía un color sumamente oscuro, que llegaba a camuflarse con el del cielo. De pronto, la avioneta se apagó completamente, y dejé de verla, pero un segundo después, soltó un destello encandilador que casi me deja ciego, como la explosión de una galaxia ante mi mirada. Mis pupilas se dilataron, y lo siguiente que pude ver fue que la nave ya no estaba. Volteé a mi alrededor y cuando menos lo pensé, escuché los gritos de mi madre llamándome para que comiera el desayuno. Ya eran las 7:30 de la mañana y no podía entender cómo el tiempo había pasado tan rápido. Bajé e intenté explicarle a mi madre lo que vi, pero ella no me tomó en serio. Recuerdo que en ese momento me molesté con ella por no creerme, pero ahora que han pasado los años, de verdad que no la culpo. Otro detalle muy turbio es que años después de lo sucedido, llevé a mi perro a caminar cerca del bosque más cercano, cuando de repente vi a un hombre de piel súper blanca que corrió a esconderse en una pequeña cueva a un lado de un árbol. Yo le grité que era peligroso porque podía haber serpientes, y cuando fui a verlo, este sujeto no tenía nada de ropa, no tenía cabello en su cuerpo, y sus facciones eran como las de un maniquí. Mi perro comenzó a ladrarle y tuve que llevármelo antes de que le hiciera algo. Hasta ahora, ese fue el último suceso extraño que viví con seres de otro planeta, pues ese lugar empezó a ser más habitado, y supongo que eso causó que dichos seres se fueran. Y otra cosa, yo desde chiquito sufrí de ataques de asma y palpitaciones en el corazón conocidas como extrasístoles, y desde que vi aquel gran destello no he vuelto a presentar esas complicaciones. Quién sabe qué cosa haya sido, no puedo asegurar que fueran alienígenas como tal, pero considero que es lo más probable. Yo soy de Dolores, Hidalgo, y tengo una historia para contar. Cuando estaba en la preparatoria, tenía un amigo que vivía en una colonia, llamada Trancas, la cual se puede decir que es como un rancho. A nosotros nos gustaba el graffiti, entonces mi amigo me llevaba para allá porque había una construcción abandonada donde podíamos pintar tranquilamente. Esa construcción quedaba en medio de la nada, en la punta de un cerro, y teníamos que cruzar un río para llegar.
Ya habíamos ido varias veces, pero la última sí estuvo medio traumatizante y por eso dejamos de ir. Esa vez fuimos en total 3 amigos, nos agarró la noche y ya veníamos bajando el cerro, casi no veíamos nada, pues era puro monte. En un punto nos quedamos platicando y riéndonos en la orilla del río, estaba todo oscuro, ya cuando cruzamos aún faltaba un tramo de unos 500 metros para llegar a las casas y lo alumbrado. Estábamos platicando entre nosotros cuando de repente volteamos a ver al río del cerro y vimos una criatura negra como de 2 metros de alto y 2 de ancho cruzando el río hacia nosotros. Esa bestia parecía un cuervo con cuerpo de humano, se movía lento, pero lo raro es que no se escuchaba que cruzara las piedras o que cortara el agua al pasar, porque nosotros sí batallábamos para cruzarlo. La criatura parecía que flotaba, porque no se le veían las patas ni nada. Mis amigos y yo temblábamos, y en nuestro miedo no dijimos nada, solo empezamos a caminar a las casas agarrados de la mano. Yo quería correr, pero dijimos que no nos espantáramos, que estuviéramos tranquilos. Mi amigo fue el que nos venía calmando y diciendo que no volteáramos, yo solo estaba esperando a que esa aberración empezara a gritar, pero no lo hizo. Por suerte llegamos a las casas, se me hizo eterno el camino y de verdad sentía una desesperación horrible. Hasta ahora he platicado con mi amigo de qué habrá sido esa cosa, pero no le encontramos explicación. ¿Qué te pareció el video especial del día de hoy? Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, recuerda dejar tu like y tu comentario, así como suscribirte y activar la campana de notificaciones. Quiero agradecer todo el apoyo que le dan al canal, especialmente por todo el apoyo que le dieron durante el año pasado, y espero que lo sigan haciendo durante este 2025. Les deseo a todos un excelente año nuevo y que se la pasen bien. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.